Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir. Nos da mucho gusto poder acompañarles nuevamente. Hoy vamos al capítulo 6 del libro de Daniel. Es un capítulo realmente lleno de fe y cómo de alguna manera Dios nos tiene que mostrar cómo está nuestra fe. Daniel en el foso de los leones. Capítulo 6. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas, que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno, a quienes estos sátrapas diesen cuenta para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Entonces dijeron aquellos hombres: no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Entonces estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante de él y del rey, y le dijeron así: Rey Darío, para siempre vive. Todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo, para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron a aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones? Respondió el rey diciendo: verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Entonces respondieron y dijeron delante del rey: Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera, y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó
ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al pozo de los leones, y acercándose al foso llamó a voces a Daniel con voz triste, y le dijo: Daniel, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Entonces Daniel respondió al rey: Oh rey, vive para siempre. Mi Dios envió su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño, porque ante él fui hallado inocente, y aún delante de ti, oh rey, no, yo no he hecho nada malo. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, y mandó sacar a Daniel del foso, y fue Daniel sacado del foso sin ninguna lesión, y ninguna lesión se halló en él, porque había confiado en su Dios. Y dio orden al rey, y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones. Ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra: paz os sea multiplicada. De parte mía es puesta esta ordenanza, que todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su rey no será jamás destruido, su reino no será jamás destruido, y su dominio perdurará hasta el fin. Él salva y libra y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, durante el reinado de Ciro el persa. Muy bien, pues vamos a orar a nuestro Dios y vamos a analizar este texto. Bendito Padre Celestial, gracias por tu palabra, porque a través de ella podemos maravillarnos del poder que tienes, de la protección que das a aquellos que te sirven. Y gracias, Señor, porque también podemos ver la fe de Daniel. Y te ruego que nos ayudes a imitarla de tal manera que podamos verdaderamente temerte a ti antes que temer al Rey de esta tierra, de este mundo. Señor, bendice tu palabra, guíanos a través de ella. Y en el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas. Aquí hay una discusión teológica e histórica, ya que en los escritos, anales, Darío no aparece como rey, sino que más bien aparece al mencionado al final del capítulo, Ciro. Sin embargo, digamos que era corregente. Darío es el rey de los medos, que estaban unidos con los persas. Después, este rey fue depuesto y Ciro el Grande gobernó el reino de los medos y de los persas. Es muy probable que de alguna manera solamente haya gobernado un año, hijo de Artajerjes, y de alguna forma pues era un rey piadoso, que de alguna forma también tenía un problema, que era que le gustaba la adulación. Pareció bien a Darío construir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino. Y entonces, esto es muy sabio de un rey. Esto también lo llegó a hacer Moisés por consejo de su suegro, de que no tomase todos los problemas del pueblo, sino que se buscase hombres que le pudiesen apoyar para poder de alguna manera pues no excederse en trabajo. Y es muy bueno delegar. Esto es importante en la vida, delegar. No porque uno no pueda o porque uno no quiera hacer el trabajo, sino porque
es importante que otras personas participen, que otras personas ayuden, que otras personas crezcan, se desarrollen en poder hacer la obra. Y puso 120 y 3. Y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Entonces estaba el rey y después estaban 3 gobernadores. Y Daniel estaba entre esos 3. ¿Se acuerdan que le habían propuesto ser el tercero en el reino en el capítulo anterior con Belsasar? Pues ahora estaba siendo el segundo prácticamente. Después de Darío venía precisamente Daniel. Y hasta Darío lo va a confirmar. Dice, de los cuales Daniel era uno a quienes estos sátrapas dicen cuenta, para que el rey no fuese perjudicado. Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Es decir, Darío dijo, ¿saben qué? Yo me voy de vacaciones, ahí les dejo a Daniel, cae el gobierno. Él había pensado en hacer esto, sin embargo, bueno, los planes de Dios son otros. Y a veces pues no comprendemos los planes de Dios, no los entendemos, pero la palabra de Dios lo dice muy claro que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta, y esto no debe dejar ninguna duda. Dios hace las cosas bien, para nuestro bien, para su gloria, para su honra. Eso debe quedar clarísimo. Dios no se equivoca y todo lo que hace, lo hace con un propósito súper definido. Ahora, verso 4. Entonces los gobernadores, sátrapas, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Aquí podemos ver cómo había una gran envidia hacia Daniel. Seguramente decían, pero si este es un esclavo, es un insignificante hebreo, es de los deportados de Judá. ¿Qué? ¿Este tipo qué? Aunque Daniel realmente a través de su carácter, de su vida, de su teología, a través de su sapiencia, inteligencia, él demostraba que era un hombre capaz porque Dios le había capacitado con dones y talentos, tan así que el rey Nabucodonosor lo puso. Después se mantuvo en el reino durante 20 años hasta que llegó Belsasar, y Belsasar le dio la posición número 3. Aunque bueno, fue muy efímero, ¿no? Porque esa misma noche llegó el imperio medo-persa y mataron a Belsasar. Pero Daniel está ahí mostrando y demostrando quién era su Dios y qué de alguna manera consecuencia tendría el estar del lado del Dios vivo y verdadero, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Por eso nos muestra que Daniel tenía fe. Y de hecho, Hebreos capítulo 11 nos dice que por la fe taparon bocas de leones y haciendo una alusión, obviamente, a Daniel. Entonces, aquí está clarísimo que estos gobernantes no lo pasaban, no lo querían y querían buscar de alguna manera deshacerse de él, pero claro, no de una manera cruenta, sino de una manera tramposa y que nadie se diese cuenta para que fuesen tomados como héroes. Entonces, verso 5, dijeron a aquellos hombres, no hallaremos contra este Daniel ocasión alguna para acusarle, si no la hallamos contra él en relación con la ley de su Dios. Aquí algo que demuestra Daniel es que era irreprensible, irreprensible. Sabe, en nuestros tiempos hay un dicho que dice que todos tenemos cola que nos pise. Bueno, Daniel era irreprensible, es decir, no tenía de dónde tomarlo. Él no tenía nada de qué acusarlo. Por eso cambian el enfoque y dicen,
Bueno, ya vemos que es un hombre honesto, ya vemos que es un hombre cumplido, ya vemos que es un hombre puntual, ya vemos que es un hombre que no se mete en problemas, que hace lo correcto. Entonces no podemos agarrarle por ningún lado, pero entonces vamos a su religión y a la ley de su Dios. Y ahí lo vamos a agarrar. Sabe, en nuestros días esto se acostumbra mucho cuando uno es creyente y la gente quiere invitarnos a hacer cosas los domingos, cuando es el día del Señor. Quiere que de alguna manera hagamos cosas que la Biblia que nos dice que no son correctas y constantemente hay esa invitación, ¿verdad? Para salir del orden divino. Pero Daniel no recibió de alguna forma ni tentaciones ni ofrecimientos, porque sabían que era irreprensible, y entonces tuvieron que usar una artimaña mayor. Estos gobernadores y sátrapas se juntaron delante del rey y dijeron así: mentirota, Rey Darío para siempre vive. Todos, o sea, todos, inclusive Daniel, todos los gobernadores del reino, magistrados, sátrapas, príncipes y capitanes han acordado por consejo que promulgues un edicto real y lo confirmes, que cualquiera que en el espacio de 30 días demande petición de cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, sea echado en el foso de los leones. Darío se ha de haber sentido como un pavo real. Dijo: wow, o sea, nadie va a pedir nada sino a mí, el rey. Le pareció apetecible la propuesta y dijo: creo que sí, lo vamos a hacer. Y mire lo que hizo. Ahora, oh rey, confirma el edicto y fírmalo para que no pueda ser revocado conforme a la ley de Media y de Persia, la cual no puede ser abrogada. Y firmó pues el rey Darío el edicto y la prohibición. Seguramente cuando lo van a ver y le dicen: solo tú eres digno de petición, él ha de haber dicho: ¿dónde firmo? Ni siquiera le habían propuesto todo, pero él ya había caído, porque era un rey que le gustaban las adulaciones, que hablaran bien de él y que lo pusieran en una posición suprema. Y obviamente dice que fue de inmediato que aceptó, ni se acordó de Daniel ni que Dios tenía otros planes. Verso 10. Cuando Daniel supo del edicto que había sido firmado, entró en su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Daniel, siendo un hombre mayor, no le preocupaba las consecuencias de no seguir con el edicto. A él le preocupaba no hablar con Dios. A él le preocupaba que su comunión fuera deteriorada por ello. Y alguno dirá: bueno, pudo haber en un mes dejado de orar y no pasaba nada. Dios de alguna manera iba a entender lo que estaba sucediendo, pero Daniel no quiso excusarse delante de los hombres, sino que él decidió obedecer a Dios antes que al rey y sus súbditos. Esto nos muestra la fe de Daniel, porque Daniel creyó en el Dios que les podía librar y que lo había hecho anteriormente. ¿Se acuerdan en el capítulo 3, cuando el foso de los leones, perdón, el horno de fuego ardiendo? Impresionante. Sacó a sus amigos, Sadrach, Mesach y Abednego, y ahora él estaba siendo probado. Ahora, estas personas sabían que Daniel oraba 3 veces al día, mañana, tarde y noche. Como el salmista también nos los dice, que él buscaré a Dios mañana, tarde y noche. Y Daniel no solamente oraba, sino que abría las ventanas. Y ahí lo agarraron con las manos en la masa. Es más, no se dice cuánto tiempo pasó, pero parece ser que fue inmediato. Cuando Daniel supo el edicto, que el edicto había sido firmado, o sea, entró a su casa y, abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba
y así y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Entonces se juntaron aquellos hombres y hallaron a Daniel orando y rogando en presencia de su Dios. Y fueron con el chisme al rey. Verso 12. Fueron luego ante el rey y le hablaron del edicto real. Ahora, no llegaron diciendo, Daniel transgredió tu ley. No, sino primero le hacen una pregunta. ¿No has confirmado, edicto, que cualquiera que en espacio de 30 días pida a cualquier dios u hombre fuera de ti, oh rey, se ha echado en el foso de los leones? Respondiendo el rey, diciendo, verdad es, conforme a la ley de Media y de Persia. Es decir, el rey estaba tan seguro de lo que había hecho que dijo, sí, confirmo, así es. Y es una ley que no se puede abrogar, la cual no puede ser abrogada. Entonces, verso 13, respondieron y dijeron delante del rey, pues sí, pues Daniel, que es de los hijos de los cautivos de Judá, no te respeta a ti, oh rey, ni acata el edicto que confirmaste, sino que 3 veces al día hace su petición. Imagínense, Daniel era estimado por Darío, y de repente le dicen, Daniel va a ser metido en el foso de los leones. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel. Y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron, sepas, oh rey, que es ley de Media y de Persia, que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Esto es algo similar a lo que pasó con Esther, cuando Mardoqueo y el linaje judío habían sido amenazados de muerte por Amán. Y Amán precisamente era un amalecita y era de la tribu de Ismael. Quería deshacerse de los judíos. Y había de alguna manera hecho que el rey pusiera su sello real a través del anillo y no se podía abrogar porque era ley de los medos y de los persas. Más o menos algo así está pasando con Daniel. Verso 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera. Es decir, cuando nosotros tomamos decisiones sin pensar, las consecuencias pueden ser graves y no hay manera de remediarlo. Por lo tanto, siempre debemos de medir causa-efecto de las decisiones que tomemos. Si peco, ¿qué va a pasar? Voy a perder mi comunión con Dios, voy a perder la bendición de Dios, voy a perder mucho, mucho más de lo que puedo llegar a ganar pecando. De hecho, dice la Biblia que la paga del pecado es muerte. Tengo que siempre pensar en cuando tomo decisiones, causa-efecto. No pudo hacer nada, fue presionado por estos hombres. Y el verso 16 dice, entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Yo me imagino la escena. El rey disculpándose con Daniel, lo siento, no pude hacer nada, te quise librar, pero se afirmó, no lo pensé, perdóname. Y dice que fue, en verso 17, fue traída una piedra puesta sobre la puerta del foso, la cual se selló, el rey con su anillo y con anillo de sus hijos o lo de los príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase. Luego el rey se fue a su palacio, se acostó, ayunó, ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. Imagínense, el que estaba en problemas estaba durmiendo.
Y el que había metido en problemas a este estaba sin sueño. Y yo creo que aquí es donde podemos ver la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. No podemos comprender cómo Daniel dentro del foso de los leones está en paz con Dios, en paz consigo mismo y aún en paz con los leones, porque dice Daniel mandó Dios a su ángel para que le cerrase la boca a los leones. Eran leones que regularmente, por supuesto, eran feroces, con una gran hambre, y tan así que lo demuestra posteriormente, pero a Daniel ni un solo rasgo. El rey pasó en vela. Verso 19. El rey pues se levantó muy de mañana, o sea, estaba apenas amaneciendo y el rey dijo, vamos a ver a Daniel. Y fue no caminando, no bostezando, sino fue apresuradamente al foso de los leones y acercándose al foso, llamó a voces a Daniel de una manera tímida, con voz triste, y le dijo, Daniel, por si acaso, siervo del Dios viviente, el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, ¿te ha podido librar de los leones? Daniel estaba allí metido, pero Darío no sabía lo que había pasado. Y Darío no esperaría una voz después de haber sido lanzado un hombre al foso de los leones. Pero entonces Daniel respondió al rey, verso 21, oh rey, vive para siempre. Yo me imagino que Darío ha de haber dado la orden de inmediata sacar a Daniel. Y mi Dios, dice Daniel, en verso 22, envió a su ángel, el cual cerró la boca de los leones para que no me hiciesen daño. Porque ante él fui hallado inocente y aún delante de ti, oh rey, yo no he hecho nada malo. Es decir, Dios es testigo de que yo no me he comportado de una manera inadecuada ni con él ni contigo. Y Darío lo sabía. Darío había entendido que estos hombres habían creado una artimaña para inculpar a Daniel y para que Daniel de alguna forma allí fuese deshecho por los leones y ellos pudieran tener el camino libre para poder ser los primeros en el reino y hacer la voluntad de ellos. Obviamente, estamos hablando de que en aquellos tiempos, como en los tiempos de ahora, pues los gobernantes toman partido y se aprovechan de la posición en la que están. Muchos, no todos. Entonces empiezan pero si hay un hombre recto, si hay un hombre honesto, desháganse de él. O le entras o no estás con nosotros. Y es muy complicado ser honesto en la política, en el gobierno. Muy complicado. No digo que no pueda ser. Es muy complicado. Y vemos acá entonces, verso 23. Entonces se alegró el rey en gran manera. Su tristeza ahora se convierte en alegría. Entonces se alegró el rey en gran manera a causa de él, de Daniel. Y mandó a sacar a Daniel del foso. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él porque había confiado en su Dios. Es decir, Daniel nos muestra que en medio de los problemas, en vez de culpar a Dios por nuestros problemas, Daniel pudo haber dicho, Señor, pero si yo te he servido, ¿por qué me pasa esto a mí? No, él sabía como Sadrach, Mesach y Abednego que Dios le podía librar y si no, seguirían adorando y glorificando el nombre de Dios como lo hizo Job cuando Dios le quitó todas sus pertenencias y le quitó su salud y entonces Job decía,
sea el nombre de Jehová, bendito Dios dio, Dios quitó. Alabado sea Dios. Y esto es sumamente profundo, porque esto habla de la relación que tenía Daniel con Dios. Pero también esto habla de la relación que nosotros tenemos con Dios. Ahora, no siempre Dios va a librar a los suyos. ¿Cómo puedo saber eso? Bueno, tenemos a los apóstoles. Tenemos al mismo Hijo de Dios, a Jesucristo. Fue librado de la cruz. Y Jesús oró 3 veces y dijo, Señor, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad sino la tuya. Y Jacobo, empezando, la iglesia primitiva a crecer, fue traspasado. Y fueron perseguidos, y fueron aserrados, y fueron puestos en el Coliseo romano, devorados por las bestias, por leones. Muertos de espada por los gladiadores. Y nosotros no estamos exentos de ello. Pero confiamos que el plan de Dios es perfecto y rogamos que Dios nos ayude a estar firmes aún en la tribulación. Que verdaderamente nosotros podamos honrar y glorificar al nombre de nuestro Dios a través de cualquiera que sea la circunstancia que vivamos, sea buena o sea mala. Que no le neguemos y que permanezcamos en Él como Él permanece en nosotros. Verso 24, aquí se da vuelta la tortilla, se da vuelta a la torta y dio orden el rey y fueron traídos aquellos hombres que habían acusado a Daniel y fueron echados en el foso de los leones, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso cuando los leones se apoderaron de ellos y quebraron todos sus huesos. Aquí podemos ver cómo el pecado puede afectar no solamente mi vida, sino la vida de mis seres queridos. No solo fueron echados ellos, estos hombres malos, sino sus hijos, sus mujeres, familias completas deshechas por el pecado. Y esto lo podemos ver una y otra vez en nuestro diario vivir. Cómo el pecado sigue separando familias, cómo el pecado sigue afectando a los hijos, a la esposa, al esposo, según el caso. El pecado nunca paga bien, siempre da luz muerte, porque la paga del pecado es muerte. Verso 25. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitan en toda la tierra conocida, por supuesto. Y aquí creo yo, de alguna manera, que Darío quería dar testimonio del Dios de Daniel, pero seguramente Darío se había convertido al Dios de Daniel. Primero, por el testimonio de Daniel. Segundo, por las maravillas que Dios hacía en la vida de Daniel. Y tercero, porque si viendo la maravillosa obra de Dios no creemos, verdaderamente somos necios. Y Darío quería que todo el mundo supiera del Dios de Daniel. Paz sea multiplicada. Verso 26. De parte mía es puesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos teman y tiemblen ante la presencia del Dios de Daniel, porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio durará hasta el fin. Él salva y libra, y hace señales y maravillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones. Y este es el maravilloso testimonio de Darío, un hombre convertido al Dios de Daniel. Y ahora ordena. Creo que no está bien ordenar que la gente se convierta. Hay que invitar a la gente a Cristo y que de una manera personal, decisiva,
y en amor a aquel que les salvó puedan recibir a Cristo. Esto podemos verlo con claridad. Dios no quiere a nadie a la fuerza. Dios no quiere a nadie porque le tengas miedo, sino que le tengas amor. Verso 28. Este Daniel prosperó durante el reinado de Darío, que fue corto, y durante el reinado de Ciro el Persa. O sea, Daniel había sobrevivido Nabucodonosor, Nabónides, el otro rey, Belsasar, Darío, y ahora venía Ciro, por lo menos 6 reyes. Y los seis supieron de Jehová Dios, del Dios de Abraham, del Dios de Isaac y del Dios de Jacob, por la forma en que vivía este hombre. Y esto nos lleva a recapitular cómo estamos llevando nuestra vida delante de Dios, porque estamos diciéndole a las personas que somos hijos de Dios, que somos cristianos, que somos diferentes, pero ¿estamos marcando la diferencia? ¿O seguimos como los demás? Todo el mundo toma y los cristianos también. Todo el mundo fuma y los cristianos también. Todo el mundo fornica, adultera, los cristianos también. Todo el mundo se divorcia, los cristianos también. ¿Sabe? Entonces, ¿cuál es la diferencia? Personas piadosas que honran, que glorifican, que cumplen con el mandamiento de la palabra de Dios. Difícil, sí, muy difícil. Para Daniel también. Pero la clave está en esa permanencia en comunión con Dios. Como el apóstol Pablo allí a los tesalonicenses en el 4, en el 5:17 de la segunda carta, cuando dice, orad sin cesar. Nosotros tenemos que aprender a estar en continua comunicación con Dios todo el tiempo. Señor, estoy haciendo esto. Señor, dame sabiduría. Señor, protégeme, ayúdame. Te alabo, te bendigo. Y todo esto lo voy a hacer para ti, Señor. Porque todo lo que hagamos, de hecho, de palabra, debe ser para la honra y para la gloria de Dios. Y Dios levanta a los que se humillan y humilla a los que se levantan contra Dios. Así que creo que aprendemos de Daniel, un hombre que dio testimonio de su fe, un hombre que creyó y que de alguna manera mostró que su Dios era un Dios vivo y verdadero, que transforma las vidas. ¿Sabe? Si usted quiere transformar el mundo, tiene que empezar con su vida. Si su vida no puede ser transformada, no piense que el mundo puede ser transformado. Si usted no puede tomar decisiones para la gloria de Dios, no espere que el mundo honre y glorifique el nombre de Dios. Como Josué lo dijo, después que entregó la tierra prometida ya viejo, dijo, no sé vosotros, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Yo. Usted quiere servir a Dios, usted quiere honrar y glorificar el nombre de Dios, tome decisiones para la gloria de Dios y empiece a dar testimonio verdadero de que es hijo de Dios, mostrando a Dios y no al mundo. No sea como el mundo, sea como Cristo, porque usted es cristiano. Vamos a orar para concluir. Señor y Padre nuestro, gracias por la vida de Daniel, porque podemos comprender, entender, saber que tú estabas con él, porque él estaba contigo. Te ruego, Señor, que nos ayudes a poder dar testimonio, a buscar, Señor, verdaderamente renunciar a la impiedad y a la inmundicia, y poder, Señor, buscar con todos aquellos que te invocan, glorificarte, honrarte, darte gloria y honra. Señor, ayúdanos. Te ruego que fortalezcas nuestra vida y que nada ni nadie nos haga frente, porque nosotros queremos servirte, honrarte, glorificarte. Ayúdanos a renunciar a todo pecado, a toda inmundicia que nos siga, Señor. Te ruego, Padre, que nos ayudes a poder tomar decisiones para que podamos ser personas
que muestren tu persona. Gracias, Señor, por este tiempo. Lo ponemos en tus manos. Te ruego que bendigas a todas las personas que lo oyen, que lo ven, que tu nombre sea glorificado a través de las decisiones, para la honra y la gloria tuya. En el nombre de Jesucristo. Amén. Muy bien, pues hemos llegado al final pues, de este estudio. Esperamos, ya sabe, el miércoles y los domingos. El miércoles estamos en la primera carta a los Corintios. Los domingos estamos alternando entre Mateo y Daniel. Sin más, que Dios les bendiga. Recuerde, si no se ha suscrito, suscríbase y compártalo para que muchas otras personas puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Sin más, que Dios los bendiga. Hasta la próxima. Gracias y bendiciones.